Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a Primar Home a ver las novedades de decoración que han traído para esta primavera-verano. Así que si te interesa este vídeo, quédate conmigo. Comenzamos con este cojín de aquí por 12 euros, de 30 por 50, en tonos así muy rositas y verdes primaverales. Por el otro lado tiene otro estampado. Es una buena opción por si tenéis la variedad de escoger un modelo u otro, tenéis dos cojines en uno. Por aquí tenemos este portavelas por 7 euros en un tono a rosa pastel, es muy clarito, y también los tenéis en naranja y color azul turquesa. Por aquí tenemos esta vela que es muy elegante por 8 euros, es bastante grande con la tapa en dorado en un color verde agua. La verdad es que era muy bonita y se ve de buena calidad. Por aquí tenemos este portavelas por 7 euros que lleva fibra natural. También lo podéis usar como jarrón si no os gusta poner velas. Por aquí este cojín por 14 euros, así muy tropical, muy veraniego. También en los mismos tonos que va toda esta colección, entre rosa, verde y naranjas, tenía unos pompones y bueno, el estampado es muy, como os he dicho, muy tropical. Por aquí tenemos esta cesta de fibra natural que lleva como entretejidos pues unos hilos, no eran hilos, era como un plastiquillo en los tonos mismos de la decoración, era bastante grandecita, como podéis observar. Y por aquí nos vamos a ver este plate o mantita, por ejemplo para el sofá, por 12 euros. Eran tonos rositas y era como un tono entre coral y melocotón, no sé, no llegaba a ser naranja, era como más tirando a coral. Por aquí tenemos estos, yo creo que son jarrones o pueden ser vasos en forma de lata por 4 euros. Tenéis este modelo de aquí y este otro en tonos verdes y rosa. Solo habían estos dos y la verdad es que no sé muy bien si eran jarrones o vasos. Por aquí tenemos estas velitas por 6 euros que era muy bonita en tono pastel, era un verde claro. También la tenéis en naranja y también la tenéis en color rosa. Luego también vi una que era en tonos beige, pero bueno, a mí la rosa era la que más me gustaba como olía. No sé si encendida huele bien o no, normalmente no suelen oler a nada, pero apagada olía muy bien. Por aquí tenemos estas macetitas por 2,50 que hay de diferentes modelos y con diferentes pues mensajitos. Si os gustan así coloridas y motivaros, son muy chulas. Por aquí tenemos este marquito de foto en forma de arco por 5 euros, con el borde todo con bolitas en rosa. Esta macetita de aquí con la plantita, que era un tono así como naranja, era bastante grande, la verdad, con piedrecitas, como podéis ver, para simular una planta de verdad. Por aquí tenemos este otro cojín también en tonos rositas y coral, que también por el otro lado tenía como ese estampado. Se ve que Primar hace esta opción pues para que tengáis, como os he dicho antes, dos cojines en uno y lo pongáis de la manera que más os guste. Por aquí tenemos este jarrón en forma de cactus por 6 euros. Era muy bonito y muy de la temporada. Esta velita de aquí por 7 euros, que es de cristal con relieve, llevaba una tapa con un tirador en dorado. También olía bastante bien, era como de peonías. Y ahora vamos a pasar a la colección de verano, que esta la sacaron antes de la que os acabo de enseñar, pero no sé por qué ponen primero la de verano y luego otra de primavera. La verdad es que no entiendo mucho a Primar en ese sentido. Pero bueno, os voy a enseñar todo lo que había. Este jarrón de aquí por 12 euros, que me pareció muy bonito y muy grande. El precio me pareció bien por el tamaño que tiene, para poner con unas florecitas o unas ramas. Ahora para el verano es súper bonito. Luego tenemos este otro de aquí por 12 euros que también me encantó. Me arrepentí de no habérmelo llevado porque era muy grande. Fijaros mi mano. El jarrón es muy bonito, en un blanco roto, y la verdad es que me gustó muchísimo. Luego por aquí tenemos este otro jarroncito por 6 euros, también en un color blanco roto, muy mono también. Este no era muy grande, pero el precio estaba bien para el tamaño. Por aquí tenemos esta cestita de fibras naturales por 10 euros en forma ovalada, pues para un centro de mesa, una mesita de café y poner alguna decoración encima. La verdad es que era muy mona.
Esta velita de aquí, que ya la sacaron el año pasado por 6 euros, que es en forma de coco. Yo la compré el año pasado y la utilicé en mi decoración, si os acordáis. Y este año han vuelto a repetir. Tenemos esta otra de aquí con conchitas en relieve. Y esta olía muy bien también, de la misma colección esta de verano por 6 euros. Era bastante grandecita, así que el precio no me parecía mal. Tenemos este coral por 6 euros, muy decorativo, para ponerlo encima de un libro con una velita, por ejemplo, queda muy bonito para verano. Luego esta macetita de aquí en tonos azules y blancos por 7 euros. Este tono azul más oscuro me recuerda mucho a Santorini, a las islas griegas, el estilo mediterráneo, que es lo que va a esta decoración. Luego por aquí tenemos estas lámparas que funcionan con pilas, pero la verdad es que no me parecen muy prácticas. Para el exterior casi que prefiero de estas que son como solares, porque pueden estar fuera, se cargan solas y a mí que sean de pilas, creo que al final no sale rentable. Tenéis esta otra de aquí, también de pilas con cuerdas, era bastante grande, pero bueno, a lo mejor para decorar una terraza al aire libre que no se estropea está bien. Esta macetita de aquí por 6 euros también me gustó muchísimo y me arrepentí también de no habérmela llevado porque es un tono de azul que me gusta mucho para la decoración de verano. Este jarroncito de aquí por 4 euros que tenía como un degradado del blanco al azul oscuro. Y este otro de aquí en forma de conchita por 4 euros, que yo tengo una muy similar que también la compré el año pasado aquí en Primar. Luego tenéis este set de 3 accesorios decorativos por 8 euros. El pez tenía pinta de jarroncito pequeño, una concha y un faro. Luego tenemos este jarrón que es bastante grande por 10 euros en color azul y con relieve. El precio me parecía bien para el tamaño, ya sabéis que Primar a veces no se entiende muy bien. Pone lo grande con precios pequeños y lo pequeño con precios muy altos. Y ahora vamos con lo que son ambientadores y velitas de la misma colección. Esto es un spray para la cama. Bueno, para la habitación pone, pero supuestamente para la cama. Luego tenéis el micado, el relleno del difusor, que es el primero que os he enseñado. Y es todo de esta misma colección. Tenéis este de aquí, que este ya os lo enseñé en el vídeo anterior, creo, que lo habían sacado, porque aquí también sacan las cosas por trozos y no sabes cuál es de cada colección. Tenéis estos quemadores también para las velitas y estas velas individuales que vienen 2 por 3 euros en los mismos tonos. Luego tenéis este jarroncito con una plantita artificial por 8 euros. También dentro de la misma colección está de verano, que también os lo enseñé en el vídeo anterior. Y esta cestita con conchitas por 8 euros en un tamaño medianito. Bueno, estaba muy mona para decorar en verano, poner alguna mantita así fresquita y tal. Luego en macetitas tenemos esta de la misma colección por 2 euros y también las tenéis en colores lisos, también en blanco y azul por si no os gusta el que tengan estampado las macetas. Y también tenéis en otros colores. Ahora vamos con los cojines, que tenemos este por 14 euros, que tiene como un grabado de una concha en lentejuelas, que este ya lleva bastante tiempo en Primar, creo que desde diciembre lo estoy viendo. Y luego este otro de aquí por 14 euros, que tiene como un estampado así muy marino, con un cangrejo, unos corales, también en lentejuelas. Y ahora vamos a pasar con la zona de cocina. Tenemos este mantel por 12 euros que mide 1,40 por 1,80. Me pareció muy bonito y elegante ahora para la época de verano. También tenéis paños de cocina que tienen diferentes dibujos. Esto venían dos con dibujo y uno liso. Por aquí tenemos esta fuente, estaba en la zona de cocina, pero yo la veo más como para un centro de mesa o algo así para dejar las llaves, pero estaba como si fuera un plato, una ensaladera, pues no lo sé bien. Luego tenemos este plato de aquí hondo o bol, también para lo mismo, en forma de estrellita. Y también estaba buscando el precio porque normalmente no suelen tener los precios los primeros que cojo, pero bueno, me suele pasar mucho en Primar. Creo que valía, no sé si 8 o 10 euros, no recuerdo bien. Y este platito de aquí por 5 euros en forma de conchita en tonos azules muy claritos.
Por aquí tenemos esta otra bandejita en forma de caballito de mar por 9 euros. También muy mono para poner una mesa muy veraniega. Esta jarra de aquí con relieve, 12 euros, es como, hace como la forma del erizo este de mar, que es como una bola, muy bonita también. Y luego tenéis esta vajilla, que tenéis el plato hondo, que cuesta 7 euros. También tenéis el plato llano grande, que tiene un precio de 6 euros. Luego también tenéis el bol pequeño, por 4 euros. Este, pues no sé, para algo de postre o algo más pequeño. Y el platito pequeño de postre por 4 euros también. También lo había en un tono amarillo, por si os gusta, con el relieve en blanco. Esta tabla de cortar o para decorar la cocina tenía un precio de 10 euros, aunque estaba un poco borroso. Pero bueno, 10 euros para decorar la cocina me pareció también muy mona. Ahora vamos con este jarrón de aquí, que no era de la colección, pero me pareció muy bonito y os lo quería enseñar. Tiene un precio de 9 euros y bueno, es bastante bonito y con el asa con la cuerda de yute. Ahora vamos con una colección más colorida, también veraniega. Tenéis estos platos que son plásticos por 7 euros y tenéis de diferentes diseños. Tenéis este de la langosta, caballito de mar, conchitas. Creo que habían 4 modelos para elegir. Y bueno, esto sobre todo para los peques me parece muy práctico o para la zona de exterior, porque es todo plástico. La ensaladera esta o el bol este grande también, habían 2 diseños y también eran de plástico. Luego en cerámica tenemos este otro plato que tiene un precio de 9 euros, por ejemplo para poner aperitivo, poner algo que no sea para comer. Tenemos estos vasos de aquí por 4,50 que vienen dos en un tono rosita así muy pálido, muy claro. Luego tenemos estas copas también del mismo diseño por 4,50 vienen las dos copas y también las tenéis en color azul, que va más con la otra decoración de verano que os he enseñado antes de la mesa. Luego tenemos este pack de vasos que me pareció súper mono porque si los ponéis, los apiláis todos juntos hace como un pez y la verdad que me pareció muy gracioso por 14 euros. Luego tenemos este mantelillo individual por 5 euros en forma de pez en los mismos tonos del plato que os he enseñado antes. Luego tenemos estos platitos por aquí por 3 euros para poner algún tipo de aperitivo o algo. Esta bandejita por 6 euros, con una langosta. Luego también tenéis estos platitos por un precio de 5 euros para haceros una vajilla o para poner aperitivo en verano. Tenéis esta otra que es un cangrejo por 6 euros. Para mí es demasiado colorida, pero bueno, para gusto colores. Este bol, perdón, o ensaladera por 12 euros, que tenía también el mismo grabado. Y luego estos bols pequeñitos para poner también aperitivo, olivas, frutos secos, cosas así. Tenemos este servilletero para poner las servilletas con una langosta de fieltro, vienen dos. Y este pack de cañitas para los peques, por ejemplo, por 3 euros vienen 4 y la verdad es que eran muy divertidas para los niños y no tan niños, para cócteles o cosas así. Luego tenemos paños de cocina dentro de esa misma colección que vienen 3, 2 estampados y uno en liso, como podéis ver aquí. Y también tenéis paños de microfibra que también vienen los 3 con el mismo estampado por 1,50. Luego también tenéis muchísimas plantas y ramitas para decorar todos vuestros jarrones. Ya sabéis que en Primar siempre sacan muchas cositas muy chulas según la temporada. Y bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.